Buenos días, estamos aquí en una entrevista con Juan Carlos Jerez para la no aprobación de los presupuestos. Indican todos los grupos municipales la falta de previsión del gobierno a la hora de buscar las complicidades y conseguir los votos necesarios para iniciar el proceso de negociación de los presupuestos. Sí, bueno, entiendo la crítica, pero en este caso y además lo expliqué públicamente en el Pleno y lo expliqué en la ronda que hice con todos los partidos. Estamos ante unos presupuestos que son, en general, o sea, las grandes cifras son las mismas que el año pasado, es decir, hay casi un calco de muchas de las partidas y con algunas partidas muy concretas que son las que hemos explicado, hemos acentuado, con lo cual no es el presupuesto tipo que viene precedido de un nuevo plan de acción municipal, de nuevas propuestas, sino que es un presupuesto que yo he explicado que lo que intenta es que el gobierno actual cerrar el expediente, dejar las cuentas claras y saneadas, de manera que el próximo gobierno que haya en 2019 no tenga ningún problema desde el punto de vista de la financiación de las principales partidas. O sea, por eso es la diferencia. O sea, no hemos tratado de tejer complicidades porque entendemos que esas complicidades, para eso están los 2 meses posteriores que hay o que había entre la aprobación inicial y la aprobación definitiva. En general, en los anteriores presupuestos, las complicidades, los compromisos, los acuerdos los hemos adquirido en la etapa posterior, no en la etapa inicial. Nosotros no llegábamos al presupuesto inicial con compromisos, llegábamos con la voluntad de iniciar el debate, y lo que pasó el otro día es que se ha dificultado ese diálogo. Simplemente es eso. Es decir, que entiendo que los grupos digan eso, pero nunca en estos 3 años y pico lo habíamos hecho de una manera diferente. Primero hablábamos inicialmente con las cuentas claras, si alguien quería más información se la dábamos, y a partir de ahí lo que se trata es de negociar, dialogar o proponer nuevas cosas de cara a la versión definitiva. De acuerdo. Algunos grupos municipales indican que en los presupuestos hay equipamientos nuevos, como la nueva perrera o el nuevo equipamiento que algunos dicen que irán en el Palau, que no han sido explicados, y que también está el Parque de Bellavista, que no ha sido aprobado el proyecto aún. Bueno, el tema, por ejemplo, el CAC, el Centro de Acogida de Animales Domésticos, la perrera, para la mayoría de nosotros, cuando hubo el conflicto con el concesionario, tuvimos que cerrar las instalaciones del Carrer Galicia. Hay actas, hay acuerdos de todos los grupos municipales para varias cosas. Uno es el acuerdo para cerrar las instalaciones que había en el Carrer Galicia porque no reunían los requisitos. El acuerdo de concentrar el servicio en Calpilé, que había sido cedido años atrás a la protectora de animales para hacer la acción protectora, y que ahora, desde hace prácticamente 2 años, está haciendo funciones de protectora y son las instalaciones municipales donde ofrecemos el servicio. Es decir, y el acuerdo, incluso con los vecinos de la zona de las Insenias de Calpilé, de cerrar las instalaciones en cuanto tuviéramos disponibles las nuevas. Es decir, que es un tema hablado sobradamente hace 2 años, y ha ocurrido ahora. Ahora es cuando disponemos del suelo para poder hacer las nuevas instalaciones. Ahora es cuando finaliza el contrato actual con la concesionaria, que es la propia Sociedad Protectora de Animales, y lo que se trata es de explicar en qué consiste el proyecto. Y yo entiendo que a partir de hacer la propuesta, todos los grupos han tenido acceso directo, tanto a mí como incluso a los técnicos correspondientes, para hacer las preguntas correspondientes. Es en el tema de la busera, en el tema de crear un espai polivalent al Palau. Hubo un acuerdo del Pleno en el que incluso por unanimidad se aprobó un centro cívico en el Palau. No se trata de un centro cívico, se trata de que en el marco del centro cívico de Rocafonda Palau Escorxador, una de las instalaciones esté en el Palau. Pero en cualquier caso, todos los grupos pueden pedir todas las explicaciones que consideren oportunas, porque no se trata de un proyecto nuevo, se trata de un proyecto antiguo, y que lo que se trata es de recordarles en qué momento se habló de ello y en qué consiste. Y el tema del depósito y el parque de la Ronda de Bellavista es un tema que el presupuesto es de AMSA y no es un presupuesto del Ayuntamiento. O sea, esto se aprobó por unanimidad en el Consell de la Compañía de Aguas. No es decir, aunque el Ayuntamiento es el que aprobó el proyecto básico, es decir, el OK a las obras, no forma parte de las partidas
que llevábamos a aprobar en el pleno de presupuestos. Lo digo porque hemos hecho entrevistas a los diferentes grupos municipales y ha salido este tema, ¿de acuerdo? Pues este vale. Otra de las preguntas que sale bastante recurriendo es que indican que la falta de tiempo para digerir los presupuestos, ya que se entregó a los grupos municipales el dossier a solo 4 días del pleno, el jueves. Es lo que explicaba, es decir, hace pues prácticamente un mes que presentamos el avantproyecto, es decir, las medidas, las modificaciones más importantes correspondían a la parte ordenanzas fiscales y no tanto a la parte de presupuestos, porque la parte de presupuestos, como he comentado, es cerrar expedientes. La parte de presupuestos tenía muy pocos cambios y los pocos cambios estaban reflejados en lo que nosotros llamamos marco presupuestario. Lo que explicamos hace un mes es el marco presupuestario, que es cuáles eran las necesidades de mayores ingresos, para poder hacer frente a los mayores gastos. Y esto ya se explicó en el avantproyecto hace aproximadamente un mes. Y a partir de aquel momento hemos ido teniendo rondas de conversaciones y a nivel bilateral todo lo que nos ha pedido alguna explicación se la hemos dado. Es decir, no estamos en un presupuesto tipo que requiera muchas explicaciones. Todos los presupuestos son importantes, pero este tiene una connotación especial que es un fin de mandato. Es un presupuesto de fin de mandato con unas partidas mayores para el año que viene muy claras, que es los gastos de personal. Hay un acuerdo sindicatos-Estado en la Administración General del Estado que puede implicar un mínimo de un 2,5% de incremento salarial para el año que viene, más los acuerdos propios de este ayuntamiento que implican que el año que viene, como mínimo, tendremos que hacer frente a unos incrementos salariales de 2,2 millones de euros. Todos estamos de acuerdo y hemos dicho en diferentes reuniones que hay que mejorar el servicio de Matarobús, más autobuses, más frecuencia y más presencia en los festivos. Eso implicará que el coste del nuevo servicio sea superior en aproximadamente 750.000 euros y la única manera de abordarlos, todos, de hecho estamos en plena campaña, hemos apostado por los presupuestos participativos, hemos dicho que pondríamos 1 millón de euros y el año que viene tendremos que destinar 1 millón de euros a las propuestas que salgan en este proceso participativo que acaba el 6 de noviembre, las votaciones. Y claro, esos mayores gastos que sabemos sí o sí que tendremos en 2019 son los que nosotros decimos: si aprobamos los presupuestos podríamos incrementar estas partidas de ingresos y hacer frente a esos, no a otros gastos. Es decir, el presupuesto no está lleno de montones de partidas que van a modificarse, no. Estas son las claves, las otras son prácticamente similares a lo que tenemos para 2018. Por eso no era tan importante el tiempo. Y igualmente tenemos 2 meses. La idea era presupuesto inicial 22 de octubre 22, sí. Y el presupuesto definitivo 22 de diciembre. Teníamos 2 meses para negociar, preguntar, hablar. De hecho, como gobierno estábamos asumiendo un riesgo, porque al final es fácil aprobar el inicial, empezar una ronda de negociaciones y luego no conseguir los compromisos o los acuerdos suficientes, las complicidades suficientes, y que te lo tumben en el definitivo. Eso sí que políticamente es un riesgo, pero que se nos surte el debate es lo que nos ha sorprendido, es un poco la novedad de este año con respecto a otros, ¿no? Es decir, nunca ha habido, todo el mundo siempre ha creído que el tiempo entre la aprobación inicial y la aprobación definitiva era suficiente como para negociar, y más, yo creo, sinceramente, que en este caso, porque las partidas que se modificaban eran muy pocas. De acuerdo. Algunos grupos municipales, ya has dicho que es un presupuesto de cierre, sí, pero echan en falta más presupuesto para el servicios a personas, que por ejemplo, o sea, el presupuesto no contempla que se incrementen nuevos empleos al Departamento de Bienestar Social, que está muy saturado. Bueno, y que en otros departamentos sí que el año pasado hubo nuevos puestos. Este año 2018, los presupuestos del 2018 se incrementó la plantilla porque, entre otras cosas, se incrementó la plantilla tanto en número de trabajadores, educadores sociales, como una novedad que era el personal administrativo adscrito al Servicio de Bienestar Social. Es una novedad, es decir, que se va a un modelo en el cual, igual que pasó en su día en la sanidad, que los médicos hace tiempo pues tenían que hacerlo todo, hacían de administrativo, y esto poco a poco en el ámbito de los servicios sociales también está siendo así, y desde el año pasado la Generalitat también acepta
partidas presupuestarias o colaborar en los gastos de personal administrativo adscrito específicamente para hacer los expedientes de los usuarios de servicios sociales. Ya se ha hecho un esfuerzo grande en 2018 y seguiremos haciendo el esfuerzo que toque en la medida que nos vayan llegando expedientes de dependencia. Pero en cuanto a personal, lo más importante de la partida de personal es el incremento al que tendremos que hacer frente el año que viene y cubrir algunas plazas. Es decir, que ojalá pudiéramos tener más ingresos para poder cubrir más vacantes, ampliar plantilla, pero hasta ahora ha sido misión imposible porque incluso legalmente no era posible, y ahora si no aumentamos los ingresos, es decir, si no aumentamos los impuestos, difícilmente podemos conseguir, no se pueden multiplicar los peces y los panes. Si al final pones más personal de un sitio, tienes que quitarlo de otro, porque no tenemos más capacidad económica para hacerlo. Es decir, el frente está, creemos que bien cubierto. De hecho, hoy por hoy, a nivel laboral, a nivel de bajas y vacantes, lo que más nos preocupa es la policía local, no solo porque todo el mundo pide más presencia policial, sino porque tenemos una previsión de jubilaciones anticipadas por parte del Estado que hará que de un día para otro podamos perder una parte importante de la plantilla y va a ser muy difícil recuperarlo. O sea que tenemos tiempo para hablar durante 2 meses, o teníamos tiempo si realmente queremos que haya un debate sobre presupuestos, pero no era, para nosotros, para el gobierno, no era el principal problema el aumento en general de la plantilla, sino hacer frente a los incrementos retributivos de la plantilla. Vale. Después la oposición también en el pleno salió que les acusaba de no cumplir lo prometido en los últimos presupuestos, y de la mayoría de propuestas que han sido aprobadas en el pleno municipal tampoco, no hay... Sí. El seguimiento de los acuerdos para los grupos que facilitaron con el voto favorable o con la abstención, el seguimiento es desigual, pero en general es desigual para todos. También propuestas del propio gobierno no han salido. Es decir, al final hay no solo que las limitaciones económicas, que eso en el pasado pesaba mucho más que ahora. Ahora, afortunadamente, cuando hacemos una propuesta, generalmente decimos que sí cuando creemos que hay dotación económica. Pero, por ejemplo, yo como regidor de contratación y compras, diariamente estoy firmando contratos, por ejemplo, de obras. Es decir, que llega un momento que es que ni siquiera la administración es capaz de asimilar, no tiene capacidad para generar tantos proyectos de obras, para preparar tantos pliegos de condiciones para hacer nuevas contrataciones. El personal de recursos humanos tampoco está tan sobrado como para hacer continuamente convocatorias de selección. Es decir, que las propuestas, concretamente las de los acuerdos, el principal socio que hemos tenido era nuestro propio socio de gobierno hasta hace un año, que era Convergencia y Unió, y con ellos este año, para el 2018, con ellos también nos facilitaron la aprobación de presupuestos y ordenanzas fiscales, y tenemos un acuerdo que básicamente es cumplir con los compromisos que ellos mismos durante su periodo de mandato conjunto con nosotros nos habían pedido. Yo diría que estamos próximos al 100% del cumplimiento con el que había sido nuestro socio principal, y que muchas de las acciones de gobierno son conjuntas. Es decir, nosotros hemos seguido cumpliendo con aquella hoja de ruta que nos habíamos dado entre ambos. Es decir, la ruptura del gobierno no significó el dejar atrás los proyectos que se habían iniciado en su etapa desde sus regidurías. Es decir, yo diría que estamos próximos al 100% del cumplimiento. Con otros grupos igual, Esquerra Republicana, que en muchos casos ni siquiera los ha aprobado, como es el caso de este último año, 2018, que ha votado en contra. Es decir, estaban presentando más de 100 alegaciones cada año. Es decir, porcentualmente es muy difícil hacer frente a 100 o más de 100 alegaciones cada año, y a pesar de eso, es decir, ellos han estado detrás de muchas propuestas que también se han llevado a cabo. Ciutadans y el PP, en principio, los acuerdos los hemos ido manifestando, y en el caso de Ciutadans es muy reiterativo. Por ejemplo, todo el tema de Mataró 2022, crean en el proyecto de proyectos estratégicos de promoción económica, que se clasifica el proyecto estratégico Mataró 2022-2022, pero cree que se ha de dotar con más dinero
el conjunto de proyectos, pero digamos que hay bastante sintonía. Con el Partido Popular vamos cumpliendo, es decir, con todos los partidos que el problema es que cuando no llegamos a cumplir, no es llegamos a cumplir con Convergencia, con Esquerra Republicana, con el PP, con CiU, con Volem, con Iniciativa. El problema es cuando no llegamos, porque no llegamos, pero no llegamos ni siquiera con nuestras propuestas. Hay propuestas de mandat del Plan de Acción Municipal o del Plan de Mandat que son propias del gobierno o incluso del grupo municipal del PSC y tampoco salen. O sea, no hay un ánimo de discriminar a ningún grupo con los que hemos llegado a algún acuerdo. Y luego están las propuestas del Pleno, que es un tema muy polémico. Las propuestas de resolución no tienen carácter vinculante. Entonces, hay que ponerlas en su justa medida. Si en un Pleno se aprueba hacer una piscina y no hay dinero, no se va a hacer la piscina. O sea, todos podemos votar a favor, pero si no hay dinero para hacer una piscina, no se va a hacer una piscina. Si hace una piscina, por ejemplo, el día que tengamos esa propuesta se coja, se dote presupuestariamente, se haga un proyecto, se estudie de la ubicación y entonces se podrá llevar a un pleno una propuesta. Pero el hecho de que los grupos municipales queramos hacer propuestas para que estén en la carta, para que estén en la agenda, tiene valor. Para mí tiene valor, o sea, que los grupos municipales sean capaces de que el conjunto, la mayoría o la unanimidad del resto de grupos municipales crean en un proyecto, tiene importancia, pero la única manera de que ese proyecto prospere, si es una propuesta de resolución no vinculante, es que en algún momento el gobierno la pueda hacer suya. Y ese es el problema. Si hacemos la suma en este mandato, pero podría pasar en cualquier mandato, de propuestas de resolución que se hacen, es inviable, es inasumible por el gobierno, ni económicamente ni por capacidad técnica. Ese es el problema. Es decir, el momento de hacer propuestas de resolución, por ejemplo, de hacer una instalación, son los presupuestos. Si una vez aprobados los presupuestos alguien dice hágase una piscina o hágase un centro cívico, ese alguien tendrá que explicar cómo, una vez aprobados los presupuestos, una vez aprobados cuáles serán los ingresos ese año y cuáles serán los gastos, cómo se puede hacer un centro cívico que no estaba presupuestado. El momento de sacar a colación esas propuestas de resolución que han ido prosperando es ahora. Es decir, ¿usted se acuerda de que todos pensábamos que era una buena idea tener un ban de terras? ¿Está presupuestado este año, por ejemplo? Y eso es lo que pasa con las propuestas de resolución, que tienen la virtud de convertirse en agenda política, porque es algo que interesa al Pleno, se supone que somos los representantes de toda la ciudadanía, con lo cual interesa a la mayoría de la ciudadanía y por tanto debe tener su minuto de gloria en los presupuestos. Pero el durante, o sea, es decir, achacar al gobierno que sea que durante el mandato no ha hecho caso de algunas propuestas de resolución, claro, es decir, es que las propuestas de resolución tienen trampa. La trampa es que el que hace la propuesta no dice cómo hacerlo, no dice si tenemos el dinero para hacerlo o no, y de dónde saldrá ese dinero, si tenemos capacidad técnica para que nuestros funcionarios hagan el proyecto, en cuánto tiempo se puede hacer. Ese es el problema de muchas propuestas de resolución de carácter presupuestario y otras propuestas que son de carácter político, que es más voluntad que otra cosa, ¿no? Pero bueno, pero yo te digo que en general creemos que estamos cumpliendo de una forma con un nivel muy alto con aquellos grupos que hemos firmado acuerdos. De acuerdo, ya por último, ¿cuál es la agenda a partir de ahora de los presupuestos? Pues la agenda, aquí la gran diferencia con respecto a otros años es que nosotros siempre vamos a tener la puerta abierta y particularmente yo que soy el responsable de serveis centrales, o sea, de los servicios económicos, siempre estaré abierto a todos los grupos, pero entendemos que algo ha cambiado. Lo que ha cambiado es que nosotros no podemos, el nivel de exposición de un gobierno al cual no le aprueban los presupuestos no puede ser permanente. Es decir, uno se expone cuando se tiene que exponer y si finalmente sale derrotado, sale derrotado. Lo que no puede ir sabiendo que va a ser derrotado a una nueva propuesta de presupuestos. Es decir, nosotros solo que presentaremos una nueva propuesta de presupuestos si los grupos municipales no se limitan a decir, hablas el debate ya está abierto.
porque además van pasando los días y todos aquellos que han dicho que es que no han tenido tiempo para estudiárselo, eso dentro de poco dejará de tener sentido porque habrán tenido tiempo para estudiárselo. Es decir, que los grupos se tomen todo el tiempo que necesiten para estudiárselo. Los presupuestos no hace falta que se aprueben necesariamente antes del 31 de diciembre, sí que sería conveniente que se aprobasen lo antes posible, pero no necesariamente antes del 31 de diciembre. Hay muchas administraciones que todavía no tienen los presupuestos de este año, del 2018, pero que una vez se hayan tomado todo el tiempo que necesiten para estudiarse las partidas de gasto y de ingresos, que cuando quieran negociar es el compromiso de que aprobarán los presupuestos definitivos. Solo que cuando calculemos que tenemos apoyo suficiente para los presupuestos definitivos, iremos a este proceso. Si vamos a ir a un proceso simplemente para exponernos a que todo el mundo diga lo suyo, pero nadie se comprometa, pues para eso, es decir, solo llevaremos los presupuestos si tenemos unas mínimas garantías totales, no lo vamos a tener nunca, de que hay una mayoría de grupos que pueden respaldar el proyecto de presupuestos y que vamos a tener en 2019, como comentaba, pues capacidad suficiente para hacer frente a esos 5,5 millones que necesitamos de más. El problema es que más allá de la gestión del gobierno actual, si no se aprueban los presupuestos, partimos de la base de los presupuestos aprobados inicialmente en 2018. O sea, el hándicap es que el año que viene hay más de un grupo y más de dos que tienen pretensiones de formar parte del gobierno que salga a partir de las elecciones de mayo del 2019. Cualquiera que tenga la pretensión de estar en el gobierno a partir de mayo del 2019 querrá unos presupuestos. Y los presupuestos, si no son estos, si no son los que hemos presentado, se parecerán mucho. En cualquier caso, el no tener presupuestos es la peor noticia para la ciudad. No tener presupuestos significa que si tenemos que hacer frente a un incremento retributivo de los funcionarios de en torno a 2,2 millones, tendremos que sacar el dinero de otras partidas. Porque si no hay presupuestos, partimos de la base de lo que tenemos actualmente. La previsión de mayores ingresos para el año que viene no existen si no se aprueban los presupuestos. Irán a beneficio de inventario. Es decir, si al final nuestra previsión se cumple y tenemos 1 millón más de ingresos por impuesto de construcciones y obras, si tenemos medio millón más de ingresos por gestión del IBI y del IAE, si tenemos 247.000 euros más por las pequeñas modificaciones que hemos hecho de ordenanzas, si tenemos 1,6 millones más por las transferencias del Estado, todo ese dinero solo existirá si se aprueban los presupuestos. Si no se aprueban los presupuestos, tendremos el ingreso, pero no podemos destinarlo a nada hasta que se acabe el año y hagamos la liquidación y digamos, tenemos 5 millones de superávit, esto va para deuda. Con lo cual habremos perdido la oportunidad durante 2019 de utilizar el dinero de esos mayores ingresos. Y digamos que no habrá servido para nada esa previsión o esa mejor gestión de los impuestos. Es decir, es un lujo que no se puede permitir Mataró ni el ayuntamiento de no tener presupuestos. O sea que estoy convencido de que todos los grupos, sobre todo los grupos que ahora se han extendido para permitir el diálogo, aprovecharán para hacer ese diálogo y que encontraremos un punto de equilibrio para lo que he comentado en 2019, quien quiera gobernar o quien quiera realmente contribuir a la gobernabilidad del ayuntamiento en 2019, querrá unos presupuestos y estoy convencido que nos sentaremos con todos los grupos que tengan ese ánimo. Lo otro sería dispararse en el pie. O sea, el boicotear los presupuestos simplemente por desgastar al gobierno es un error. Otra cosa es que nos critiquen, somos criticables, que puntualmente digan que en lugar de 20 tenían que haber sido 30. Todo eso no es lo que es comprensible, sino que es lógico, pero siempre partiendo de la premisa de intentar que haya presupuestos, porque un agujero de 5,5 millones el año que viene nos sitúa en una economía de difícil solución. O sea, nos obligará al gobierno de turno, al actual y al que pueda haber a partir de mayo, a doblar nuestra capacidad de ingenio, de trabajo, todos los servicios se tensionarán más. Es decir, estamos convencidos de que resolveremos la ecuación y hemos demostrado que en situaciones peores hemos hecho el trabajo que tocaba, y yo creo que con una nota razonablemente buena, y que si al final tenemos que trabajar el año que viene con un presupuesto prorrogado, yo no tengo ninguna duda de que todo el mundo sabe que seremos capaces de llevarlo adelante, pero es un sobrecoste innecesario, es una tensión de los servicios innecesario. O sea, es decir, que no ganamos nada, nadie gana nada
sin que haya presupuestos. O sea, es decir, claro. De acuerdo, pues ya está todo. Muchas gracias. ¿Lo puedo decir yo algo a nivel Sí, personal? sí. El discursos públicos y discursos privados. Yo lo comento, es decir, en general, cuando he hecho la ronda, en general, no hay grandes problemas. O sea, nadie ve grandes dificultades para aprobar los presupuestos. Nadie está viendo partidas que digas, hostia, ¿esto de dónde viene? ¿Por qué no has puesto esto? Es decir, estamos hablando de matices sobre las políticas a aplicar, no tanto sobre las partidas presupuestarias. Yo he detectado un gran consenso en torno a los números. Hay que decir que en privado todo el mundo reconoce que son algunos presupuestos. Todo el mundo reconoce, por ejemplo, políticas de habitatge. Empezamos el mandato con 0 euros de políticas de habitatge y ahora son 1 millón solo de la parte de ayuntamiento, que luego está la parte de Punsa. Pero, claro, decir, eso hemos pasado de 0 a 1 millón. Presupuestos participativos hemos pasado de 0 a 1 millón. Claro, el Mataró Bus estaremos hablando de más 750.000 euros de mejora del servicio. La T10, o sea, decir, al final a todo el mundo le suena bien, a todo el mundo le suena bien. En privado dicen esto y se ven abiertos a negociar. Los partidos, los grupos que en público han dicho otra cosa, creo que se tienen que reflexionar. Hay mil maneras de criticar a un gobierno, sin perjudicar a la ciudad. Yo entiendo la crítica, la acepto, pero les pediría que fueran sinceros, y dijeran de verdad que piensan de los presupuestos, porque eso no es unos presupuestos. De acuerdo, pues muchas gracias, Juan Carlos. Aquí, está bien. Luego.